Ya tendría que haber grabado todos los mensajes anteriores, así le quedaba al otro alumno. Gracias por hacerme acordar. Entonces, dentro de las clasificaciones, veamos primero lo que quedó acá colgado abajo, a la derecha. Según sus componentes principales, se pueden clasificar las presas de acuerdo a la capacidad del aliviadero, que mañana vamos a ver qué es, según la altura, según el volumen del embalse, según el volumen propio de la obra, o sea, de la presa, el tamaño que tiene, ¿no? Y según a ver, no puedo ver acá, su capacidad instalada, ¿sí? Ya vamos a ver qué son esos. Vamos al título que nos aparece ahí. Yo puedo clasificar las presas de acuerdo a su esbeltez. Y la esbeltez en realidad es una relación, a ver si no me deja pasar, porque, veamos qué pasa acá. Ahí está. Es una relación entre la base de la presa y la altura, ¿no? Fíjense, hablamos de presa flexible cuando este beta, ¿no?, que la relación entre base y altura es mayor de 1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos presas que son una relación prácticamente desde una igualdad entre la base y la altura, y cuando va variando, ¿sí? Fíjense, el H, el B es igual, o el H es mayor que el B. Después tenemos presas de gravedad, cuando tenemos un beta entre 0,6 y 1, presas de arco gravedad, acá empiezan a aparecer los nombres de las distintas presas. Vamos a ver acá, esperen. No sé qué dice acá. Estamos haciendo el lío. No, acá me está apareciendo, ya me apareció todo. Bueno, vamos a seguir, no vamos a hacer con el... Me está haciendo el lío. Ahí está. Bien. Entonces, otra forma de clasificarla es según esbeltez. Después aparece un término general, o un criterio general de clasificación según grado de riesgo. ¿Sí? Esto creo que no lo habíamos visto la semana pasada, pero lo vemos rápido. Fíjense, acá aparece un concepto muy importante en la ingeniería de presas que se le está dando mucha importancia, sobre todo a fines del siglo pasado en adelante, ¿sí? Que esto empezó todo el tema de análisis de matrices de riesgo y esas cosas aplicadas a presas, ¿no? Empezó a fines del siglo pasado y estamos hablando de niveles de riesgo o designaciones que van en 3 categorías: 1, 2 y 3, alto, significativo y bajo, que tiene que ver, fíjense en las variables, esto es un análisis muy, muy rápido, ¿no? Pérdidas de daños socioambientales y daños económicos. O sea, se hace todo un análisis de la presa, ya sea a nivel previo de proyecto o a nivel de presas que ya están existiendo, para ver en qué nivel de riesgo están. Fíjense que siempre que hablamos en ingeniería, en ingeniería civil, siempre hay un riesgo asociado a lo que nosotros hacemos. Eso habla de los periodos de retorno y para nosotros en la parte hidráulica, tormentas de diseño, crecidas de diseño. Entonces tiene que ver con el riesgo que se asocia a la obra que estamos haciendo. Después habíamos dicho otro tipo de clasificaciones según la posición del vertedero, si está en el propio cuerpo de la presa o si está, ¿cómo se llama?, fuera del cuerpo de la presa, que eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver, vamos a la otra. Ahí está. Acá tenemos una clasificación que hace el ORCEP, el organismo regulador de seguridad de presa. ¿Sí? Fíjense en las presas en la Argentina, nosotros tenemos distintos tipos de presas. El gran volumen, el 35%, se lo llevan las presas de materiales sueltos. ¿Sí? Después vamos a meternos en cada uno de los tipos. Después otro volumen importante lo tienen las presas de gravedad, normalmente son presas de hormigón. Después tenemos las de arco, vamos por importancia. Después también las de contrafuerte, enrocado y después otro tipo de... Fíjense, nosotros tenemos materiales sueltos de gravedad, RCC son presas de enrocado, ¿sí? Después tenemos CFRD, que es Concrete Face Rock, o sea, son presas de roca con cara de hormigón, ¿sí? Unas son de tierra y otras son de grava y otras son de escollera. Después nos vamos a meter en la particularidad de cada una de esas presas.
Simplemente acá tenemos una sábana con algunos tipos de presas argentinas, ¿sí? La identifico a las mayorías, pero ya va a quedar como la más conocida para nosotros, la primera, que es Cabra Corral. Fíjense, tenemos el cuerpo de la presa, una presa de materiales sueltos con planta curva. El embalse lo tenemos en la parte superior de la foto y ahí nos aparece el vertedero, ¿sí? Hay una presa auxiliar, una presa fusible, ¿sí? El vertedero con todo su sistema. Fíjense que acá hay un pequeño lago, ese es el amortiguador del vertedero, y esta es la salida de la casa de máquinas que se une al desagüe del vertedero y acá nace el río Juramento, ¿sí? Presa de materiales sueltos. Abajo tenemos una presa, la CFRD, que es una presa que es de material suelto, pero con cara de hormigón. Esta creo que es Punta Negra, en San Juan. Abajo tenemos este dique Los Molinos, en Córdoba, que es una presa de arco. Piedra del Águila es una presa de hormigón de gravedad, una presa de hormigón maciza. ¿Sí? Tenemos acá la casa de máquinas, las ventilaciones de la tubería y todo de la casa de máquinas, tomas de fondo, acá tenemos el vertedero. Acá abajo fíjense la particularidad de este tipo de presas. El aldón seco abajo es escalonado. ¿Por qué? Estas son las presas que se hacen con hormigón compactado con rodillo. Son tongadas que le llamamos nosotros, o las camas que se hacen, que son 50, 60 centímetros y se van compactando como si fuera un pavimento. Y eso se hace con un hormigón ya muy distinta a la de hormigón, que tiene un paramento directamente liso, por de la forma que se diseña. Esta que tenemos acá es la presa de Escava en Tucumán. Profe, Es una disculpe, presa aliviana. Sí, digamos, los escalones en la presa anterior. y por la forma en que se construye. ¿Sí? Nosotros tenemos arriba la piedra del águila, directamente son bloques de hormigón que se van haciendo, ¿sí? Por sectores, por el tema de la temperatura, que eso lo vamos a ver también mañana, ¿no? Esta es una presa maciza. Entonces se van colocando los encofrados, son dados que tienen prácticamente entre 2,5 metros y 5 de altura, ¿sí? Y son cubos que se van haciendo y hormigonando completos, pero se va alternando, ya vamos a ver eso mañana. En cambio la de abajo, lo que se hace es un hormigón bastante seco, hay una relación de agua mucho más baja a la que usamos para el hormigón convencional, entonces se distribuye el material, en una planta hormigonera se prepara toda la mezcla, se distribuye y las topadoras lo van desparramando como si fuera el terraplén para una calle, ¿sí? Y después vienen los rodillos y van compactando ese material. Y es un hormigón con poco humedad, entonces esas camas, esas tongadas son de 50 a 60 centímetros de altura. Por eso es que se va dando esa forma escalonada que es típica de las presas de hormigón compactado con rodillos. Son una tipología bastante, no es nueva, era de los años 60, pero que se está usando mucho, ¿no? Sobre todo porque depende de las tecnologías que hay, no tiene tantos problemas de temperatura como puede tener una presa de hormigón en masa, ¿no? Entonces se queda contestada la pregunta. De todas maneras, después nos vamos a meter en detalle de cada una de estas presas. Fíjense en Escava, que yo les decía, esta es una presa de contrafuerte, es una presa. Esta foto nos ayuda mucho a ver cómo es el tema de los huecos, pero estos son directamente, hay una pantalla inclinada dentro del agua que se apoya en contrafuertes. Nosotros lo que vemos acá son las cavernas de los contrafuertes y en el sector del vertedero tiene una losa de tapa, digamos, o sea, quedaría hueco ahí adentro para que pueda acompañar la caída de la lámina. Acá abajo tenemos una presa, esta creo que es del sur, no me acuerdo si no es Alicurá, sí, no es Alicurá esta, tenemos una presa con cara de hormigón, tenemos el cuerpo de la presa que es de materiales sueltos pero con cara de hormigón, el vertedero, la casa de máquinas. Y abajo tenemos una presa que si hacemos el viaje de Jujuy la vamos a ver parecida a la presa de los Alisos. Es una presa que por dentro es hueca, parecida a Escava, pero Escava tiene las losas que están hacia el paramento mojado, losas planas, son movidas.
Son distintas formas de concebirla estructuralmente y hoy vamos a hacer un avance sobre eso. Fíjense, yo les decía que se puede clasificar a las presas por la altura. En la Argentina la más alta hasta ahora es Piedra del Águila, con 172 metros. Acuérdense que esta altura era para nosotros entre la coronación y el nivel de fundación. Estas presas de hormigón, por lo general, se empotran en la roca, digamos, de fundación, no más de 3 o 4, depende de las características. Así que prácticamente lo que vemos en la foto serán de estos 172, a lo mejor sean 150 metros de altura. Después le sigue Caracoles, que es una presa que algunos han nombrado en su investigación, sobre todo de Uyum, una presa bastante nueva, es del año 2002, creo que en el 2010 ya estaba funcionando. Los reyunos estamos hablando de más de 100 metros de altura, acá en la Argentina. Este es Piedra del Águila, esta de abajo es Alícura, y la de abajo, esta creo que también es Caracoles. Son las tres más, unas tres presas importantes de la Argentina. Después, clasificación por volumen. Yo les decía, a ver, no sé si aparece acá, General Manuel Belgrano, ese es el Cabra Corral. ¿Sí? Fíjense, son 3.130 hectómetros cúbicos. O sea, hay 3.000 millones de metros cúbicos de agua en el embalse original cuando se diseñó el embalse del Cabra Corral. ¿Sí? Entonces, en esta, fíjense que no es la más argentina. Loma de la Lata, que es la foto que vemos ahí arriba, de la planicie Valita, que es la segunda. Son presas relativamente bajas, pero que por la posición en la que están y la forma del vaso y la topografía del sector, hacen que el embalse tenga muchísima capacidad. Ya les voy a mostrar en las próximas clases, hay, creo que la más grande del mundo en cuanto a capacidad de embalse, una que está en Sudáfrica, no me acuerdo ahora el volumen, pero estamos hablando de muchísimo más de lo que se está trabajando acá o está en esta clasificación. Fíjense en abajo tenemos Yacyretá, que es fíjense, muy interesante Yacyretá. Yacyretá no busca embalsar el agua, ¿sí? Se genera semejante espejo por la capacidad que tiene el río sobre el que está funcionando Yacyretá. Entonces Yacyretá lo único es como si fuera un azul. Yo levanto el nivel simplemente para un uso específico. En este caso es el tema de generación hidroeléctrica. Por supuesto, al tener un embalse tan importante, fíjese que son 21.000 cúbicos. El poder de la minación de crecida, el control sobre la crecida es muy importante, sobre todo si se hace el buen manejo de los niveles en el embalse. Hay un tema que se va a ir repitiendo en toda la ingeniería de presas, sobre todo en lo que es criterios de diseño, esas cosas, que es las fuerzas actuantes, y va a depender del tipo de presa que alguna de estas fuerzas tomen más o menos preponderancia. Ya habíamos visto algo de esto cuando vimos las presas derivadoras, que son los azules. Fundamentalmente el peso propio. ¿Sí? El peso es la mayor contrapartida del empuje hidrostático, que sería acá la segunda fuerza actuante, el empuje del agua. ¿Sí? Después tenemos el empuje de los sedimentos, que es el F2, F abajo. La subpresión, todo el agua que puede circular por abajo de la presa, acuérdense que ese gradiente que hay entre la entrada y la salida haga que nosotros tenemos una presión de abajo hacia arriba que tiende a volcarla a la presa. Acá aparece bien el talón y el pie. Siempre todo lo que es la verificación de estabilidad de la presa, fíjense que el agua está empujando en este sentido, va a ser siempre respecto al pie. Entonces, acá empuja el agua, casi todas estas fuerzas, que ya la vamos a seguir describiendo, tratan de desestabilizar la presa respecto al pie. Entonces, el peso propio es el principal componente con el cual yo estabilizo o compongo toda esta fuerza para tener las condiciones en el terreno necesarias para que la obra sea viable, digamos, ¿no? Fuerzas sísmicas, fíjense que la fuerza sísmica está asociada tanto a los sedimentos, al agua, ¿sí? Son dos masas de distinta densidad que ante un efecto sísmico producen un efecto sobre la presa. En el caso nuestro, sobre todo las presas que podamos conocer acá en el norte, no tenemos el problema de empuje de hielo, pero normalmente si tenemos un embalse que sus últimos 50 o 60 centímetros se congelan, ¿sí? El hielo se expande y produce un empuje sobre la presa.
por supuesto, fuerzas que tienen un menor grado de no de importancia, sino en relación en cuanto a lo que puede ser el empuje hidrostático o la suspensión. Fuerzas térmicas, este es sobre todo muy importante en las presas de hormigón, ¿sí? Por el calor de fraguado, que ya vamos a ver, es un tema muy crítico para dentro de la tecnología de presas de gravedad. Y después la reacción del terreno, como en toda obra de ingeniería, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Es muy interesante en la jerga de presas hablar de distintas situaciones en las que se consideran estas cargas. Porque uno dice siempre nosotros, si alguno ya ha ensayado algunas verificaciones estructurales, porque está trabajando en un estudio, porque está como calculistas, a veces el desafío en eso que nos ayuda la norma es cuáles son los criterios de combinación de las fuerzas. ¿Sí? Porque yo puedo ponerlas a todas, pero eso va a hacer que mi presa sea a veces hasta no viable desde el punto de vista económico. Entonces, a nivel de presa se habla de distintas situaciones. Situaciones normales, situaciones accidentales, y hay un tercer grado de situaciones que son las situaciones extremas. Entonces, en las situaciones normales yo tengo que analizar la presa con el embalse vacío. ¿Qué pasa si la presa está ya hecha pero todavía está vacía? ¿Qué pasa si viene un sismo? ¿Qué pasa si hay un problema en la cimentación? Una segunda situación dentro de las normales, ¿qué pasa si está lleno? ¿Sí? Que ahí serían casi todas las fuerzas que decíamos anteriormente. Situaciones accidentales, ¿qué pasa si está vacío y el sismo? ¿Qué pasa si está lleno? Y acá empiezan a aparecer algunos nombres. Tienen los drenes ineficaces. Cuando nosotros hablamos de drenes en presas, va a tener que ver con qué pasa con la subpresión, cómo controlamos, cómo aminoramos esto, que también es una fuerza desestabilizante. La resultante de este diagrama de tensiones que tenemos acá, ¿sí? Se va a componer con las otras fuerzas y va a tratar de voltearla a la presa. Entonces nosotros vamos a ver que hay todo un sistema que ponemos tanto drenes en el cuerpo de la presa como en la cimentación para aliviar esta presión, válvulas de escape, digamos. Entonces, si eso no funciona bien, nos genera tensiones que hay que tenerlas en cuenta. Este último esquema que tenemos abajo es la reacción del terreno. ¿Qué interesa de esta reacción? Nosotros acá fíjense que siempre va a trabajar la compresión, esa es una premisa para todos, ¿no? Porque si llegamos a tener alguna tensión de tracción, nosotros vamos a tener una separación entre la presa y el terreno. Y tenemos el agua empujando, entonces cambia completamente las condiciones de estabilidad de la presa y nosotros en ingeniería de presa tratamos que no existan tensiones de tracción entre el terreno y la estructura. En la situación de tracción se tuvieron que hacer anclajes, ¿sí? Anclaje, y que es una ingeniería más de una cirugía que se hace dentro de las presas para poder contrarrestar ese efecto, digamos, de una tracción por algunas cargas o combinaciones de cargas que no se han tenido en cuenta correctamente. El anclaje Sigamos. sería para que tome la tracción. Exactamente. Se hacen perforaciones en la roca, por supuesto, todo depende del estudio geotécnico. Vos haces perforaciones en la roca, mandas tensores que se anclan de la manera especial, digamos, inclusive con las brocas, son unas brocas que se abren cuando están a la profundidad que se ha estudiado, ¿no? Y hacen como una cabeza para el anclaje. Entonces, después se retira la broca, se manda el tensor y se hormigona. Sobre todo el hormigón es más que nada para protegerlo contra la corrosión. Yo les comentaba Cabra Corral, la presa o el estribo derecho, le llaman ellos el morro, ¿no? Y Dios quiera que lo podamos ver, pero tiene un montón de estos anclajes porque si bien no fue problema de tracción en la presa, sino que el morro se está desmoronando al llenar el embalse, empezó a tener cierta inestabilidad el morro. Entonces lo que se hizo fue coserlo. Con perforaciones diagonales se estudia cómo es la forma en que está fallando el morro, y de hecho antes de hacer la presa ya se habían hecho estudios, pero bueno, a lo mejor no conozco bien cómo fue el tema, pero cuando empieza a llenarse el embalse cambian las condiciones
y empezó a aflojarse. Entonces actualmente está con los anclajes activos y con extensómetros que miden permanentemente, no lo hacen en forma remota, o sea, hay que ir a registrarlo periódicamente, creo que una vez a la semana o no sé si diariamente. Cada tensor tiene su extensómetro en el extremo, entonces se ve si se ha estirado o no, cuánto el anclaje. Es muy interesante todo lo que pasa con las presas, ¿no? Son mundos especiales, digamos. De las fuerzas actuantes, habíamos hablado de tres situaciones: normales, accidentales y extremas. Las normales, cuando se termina la construcción y cuando el elemento está lleno a nivel normal. Eso es la vida normal de la presa. Accidentales, ¿qué pasó? Etapas durante la construcción. Si ustedes leen o llegan a interiorizarse la presa de Ituango en Colombia, una presa que tuvieron problemas con el desvío del río, una presa de 220 metros de altura y le faltaban 20 metros o 10 metros para llegar al nivel de vertedero y se taponaron los conductos de... Y era un problema porque llegaba a subir el agua hasta el nivel donde estaban todavía construyendo y se venía abajo todo. Y hay 12 localidades muy cercanas, sobre todo las dos primeras, ya tuvieron problemas con el taponamiento y destaponamiento que tuvo esta presa. Y ellos hablaban ahí de lo que se llama relleno prioritario, o sea, no se siguieron las condiciones de diseño en cuanto a muchas características técnicas de cómo iban haciendo la presa, sino simplemente era llegar a él, por supuesto, no con cualquier material, pero tenían que apurarse, cosa que si no se podía solucionar el desvío, el agua salga naturalmente por el vertedero y no que se lleve puesta la presa. Porque era una presa de materiales sueltos que si el agua llega a pasar por arriba, desaparece completamente la presa. Entonces, dentro de las accidentales también tenemos qué pasa si estamos en el final de la construcción y se da una situación de sismo del proyecto. ¿Qué pasa si tenemos un proyecto? Todas las obras de presa siempre van a tener asociada su avenida de proyecto. O sea, será 10.000 años, será la precipitación máxima probable, será la avenida máxima probable, estadísticamente se la define y sobre eso se va a diseñar la presa. ¿Qué pasa si el embalse está lleno y se produce un sismo? Y hay otro tema que les recomiendo no olvidarse, sobre todo esto cuando veamos algunas presas, sobre todo las de materiales sueltos. ¿Qué pasa si hay una falla en el vaso, en la presa o en algún órgano de desagüe que haga que se produzca un desembalse rápido? ¿Sí? Por ahí esto no lo tenemos en cuenta, pero esto hace actuar el agua dentro del cuerpo de la presa al revés de lo que pasa cuando normalmente está llena. ¿Sí? Entonces, imagínense el cuerpo de la presa, el agua llega hasta un nivel y la va saturando. Nosotros tenemos que controlar qué pasa con el agua dentro de la presa. Ahora, si se produce este desembalse rápido, estamos hablando de que una presa a veces demora entre meses y años para llenar el embalse. El desembalse rápido a veces pasan horas o días para que el embalse quede vacío, dependiendo de qué es lo que haya fallado. Entonces, ¿qué produce eso dentro de este diagrama de flujos que hay, o la red de flujo que hay dentro de la presa, sobre todo en las presas de materiales sueltos, ¿no? Este desembalse rápido es interesante tenerlo en cuenta. Las extremas, viene una avenida que no estaba considerada dentro de la avenida del proyecto. Embalse normal, un sismo extremo. Etapas durante la construcción, ¿qué pasa si yo estoy construyendo y me viene un sismo del proyecto? ¿Qué pasa si un desembalse rápido y se da también el sismo del proyecto? O sea, hay distintos escenarios que yo tengo que evaluarlos. Esto se ha hecho mucho más, se hace mucho más rápido ahora con los modelos de computadora, pero como que hay que ir definiendo cuál es mi avenida de proyecto, cuál es el sismo del proyecto. Entonces yo tengo que tener modelo esa y vamos a ver en tema de ocultación al último de la materia, cómo hago yo para controlar qué pasa con la vida, qué pasa durante la vida de la presa, con todas estas cosas, si realmente se están cumpliendo los parámetros de diseño. Cualquier consulta, por favor, intervengan, ¿sí? Somos 11, hoy somos menos que la semana pasada, no sé qué pasó con el resto. Fíjense, acá simplemente una lista. Mañana nos vamos a dedicar un poquito a esto, pero ¿cuáles son las obras complementarias de las presas en general?
nosotros tenemos los órganos de desagüe, pero, que lo vamos a ver mañana, las obras de toma y los desagües profundos. Que acá adentro también intervendrían los desagües de medio fondo. Son las mismas funciones, pero son obras complementarias. Después cierres laterales. Por ejemplo, si se acuerdan la presa de Campo Alegre, esta presa está justo en una cerrada que era en el arroyo La Angostura, ¿sí? Se hizo la presa, que es una presa de piedra con pantalla, pero para que el agua no se vaya hacia el sector de la ruta, ¿sí? Hubo que hacer unas presas laterales. Estos son los famosos cierres laterales. En las lomitas también lo tienen, que es una presa muy chiquita, que está, ya les voy a mostrar después una imagen. Es más, si logramos hacer el viaje, nosotros pasamos sobre la coronación de ese cierre lateral. Después existen las escalas de peces, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, decíamos la presa Agua del Toro, 170 metros de altura. ¿Qué pasa con los pescados que normalmente suben a desovar? Entonces hay que hacer todo un sistema para que el pescado pueda pasar esos 150, 200, 300 metros de altura, dependiendo de la presa, sin morir en el intento. Entonces en esto es todo un trabajo que se hace en combinación con los biólogos y especialistas de cada especie de peces, ¿no? Cuál es el esfuerzo máximo, el escalón máximo que pueden saltarlo, y se hacen inclusive ascensores para peces. Ya eso ya lo vamos a, espero que tengamos tiempo de verlo, pero es más lindo verlo en algunos videos. Después las esclusas, no sé si han escuchado hablar de las esclusas, pero así como necesito que los peces pasen desde el nivel aguas abajo al nivel aguas arriba, en un río navegable yo necesito que todas las embarcaciones, el tamaño que tengan, puedan pasar de un lado a otro. Entonces, estas esclusas son canales, digamos, no canales, son estanques, que se usa la misma agua del embalse para ir haciendo un escalonamiento, ¿sí? Hay un caso típico de las esclusas, que es el canal de Panamá. Los grandes barcos que pasan de un océano a otro tienen que saltar importante desnivel, sobre todo porque cuando ingresan desde los océanos se dan con las cadenas montañosas de esa zona y tienen que pasar hacia los lagos que están adentro. Entonces se hace a través de esclusas. Es un tema muy interesante el tema de la esclusa. Las tres gargantas, por ejemplo, estamos hablando de 180 metros de altura, tienen un sistema de esclusas, pero que les demora 5 horas para subir los 180 metros. Y tiene un ascensor, que eso lo han visto en el video que les pedí que vean, que demora 35 minutos. Imagínense en ascensores para barcos, ¿sí? O sea, es otro tipo de obras complementarias de las presas. Después tenemos las ataguías, que lo vimos en el tema, espero que lo hayan podido ver al video de obras de desvío, ¿sí? Las ataguías que muchas veces quedan perdidas en el embalse o se incorporan al cuerpo de la presa. Las pantallas, en el caso de las presas, por ejemplo, que yo les dije, la CFR, la impermeabilidad de la presa la da esta pantalla. También están las pantallas para los, que ya vamos a ver, que son los muros colados que se hacen en la cimentación, para cortar el flujo por debajo de la presa. Los drenes, que cumplen una misión muy importante en el cuerpo de la presa y a nivel de la cimentación. Todo lo que es equipos hidromecánicos, la mayoría de los equipos que funcionan dentro de la presa a nivel de compuertas, válvulas, son todos equipos hidromecánicos. Profe, Hay una maravilla, ¿sí? los drenes se colocan dentro de la presa para evitar el flujo dentro de la presa. O sea, más que evitarlo es para controlarlo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, sí, sí. O sea que en el sentido de controlarlo, o sea, de dirigir el agua para nosotros queramos que vaya, digamos, por medio de los drenes. Exactamente. Sí. Vos vas a tener que ponerle, lo vamos a ver mañana, pero en las presas de hormigón, ustedes tienen una montaña de hormigón en masa, ¿sí? Donde el agua intenta saturarla a la presa, ¿sí? En las presas de hormigón no es tan problemático como en la presa de tierra, el agua que podamos tener dentro, pero lo mismo lo tenemos que controlar. Entonces lo que se hace se colocan cañerías perforadas cerca del tratamiento de aguas arriba, ¿no? Eso se hace todo un estudio y hay una serie de recomendaciones cada cuánto van estas cañerías. Entonces ahí se colecta el agua antes que llegue a meterse a todo el resto del cuerpo de la presa,
se lo colecta ahí, se lo mide, se lo despacha aguas abajo. ¿Sí? Entonces esos drenes en el cuerpo son muy importantes. Y en las presas de materiales sueltos, si nosotros no tenemos drenes, que ahí no se ponen caños, ya vamos a ver cuál es la diferencia de los drenes en uno y otro caso, pero si a nosotros nos llegara a brotar, por ejemplo en Cabra Corral, llegara a brotar algo de agua en el espaldón seco, en el paramento seco, porque han fallado los drenes o ha fallado el núcleo, pasaría lo que decíamos en azul. El agüita que empieza a brotar empieza a llevarse el material más fino, después el material mediano, ¿sí? Y te empieza a hacer una erosión retrocedente, el pipping, dentro de la presa, te hace lo que se llama una brecha, desaparece la presa, o una gran parte de la presa. La presa Teton, recomiendo también que la vean, el video son videos del año 60, 65 creo, es una presa que marcó un antes y un después en Estados Unidos y en la ingeniería de presa, porque una presa que falló el día que la estaban llenando. Hubo una falla en el núcleo y en el cimiento del núcleo. Mientras la llenaban empezó a aparecer, a brotar agua en el espaldón seco. Quisieron taponarlo con bolsas de piedra y de material y cada vez se hizo más grande y en cuestión de horas voló un tercio de la presa, ¿no? Desapareció entero un pueblo abajo, pérdidas millonarias. No hubo tantas muertes, pero realmente fue catastrófico. Esto marcó un antes y un después en todo el estudio que se hace del agua dentro del cuerpo de la presa. Y los drenes tienen muchísima importancia. Eso lo vamos a ver cuando veamos presas de materiales sueltos, sobre todo. ¿Sí? No sé si queda contestada. Ahora es a nivel de pantallazo, pero vienen bien las preguntas. Me quedan dos sensores y equipos de seguridad. Vamos a ver en lo que es instrumentación de presas, la cantidad de sensores que se colocan y qué es lo que necesitamos medir y controlar. Porque yo supongo un montón de cosas cuando la diseño. Supongo que el agua empuja tanto, supongo que el agua trata de levantarla de tal, bueno, eso lo tengo que medir y ajustar durante la vida de la presa. Entonces eso la única forma de hacerla es con sensores. Eso es lo que se llama instrumentación o ocultación de presa. Bueno, ya le había comentado de los ascensores. Todo esto son obras complementarias, pero hay que identificarla. Cuando ustedes investiguen la presa que les va a tocar a cada grupo, tienen que buscar todas estas cosas y ver cómo son en cada presa. Por ejemplo, obras complementarias rápido, esto lo vemos más fuerte mañana. ¿Qué son los aliviaderos? Los vertederos, o aliviaderos de masía que se llaman. Fundamentalmente, el embalse no tiene una capacidad ilimitada. Nosotros tenemos un volumen, o sea, tenemos una topografía, ponemos una barrera y eso me genera un vaso, que tiene una capacidad que es limitada. Yo necesito el agua que esté por arriba de ese nivel que es capaz de recibir el vaso. Eso es lo que se llama evacuar los excedentes, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de estos excedentes? Son caudales generalmente altos y de corta duración. ¿Sí? Entonces esos picos, esa onda, ese hidrograma en punta que llega al embalse, yo lo tengo que poder evacuar, ¿sí? Sacarlo antes que se me exceda la capacidad del embalse. La evacuación presenta un problema de importancia, de envergadura. Una por los caudales que tengo que evacuar y la otra, fíjense, dice, hay una elevación que se produce. Cuando entra mi onda de crecida en el embalse, me va a sobreelevar el nivel. Eso me produce un problema, ¿sí? Al sobreelevar el nivel, yo tengo una energía potencial mucho más alta en relación a la altura de la presa y cómo devuelvo esa agua cuando la restituyo. Y después, a nivel de estabilidad, yo analizo la presa, que es lo que veíamos como cargas. Embalse lleno, embalse máximo, a nivel máximo, ya vamos a ver eso. Yo considero ese empuje. Y si no controlo bien esta onda de crecida que está entrando al vaso, hay una sobreelevación que me va a empujar más de lo que yo tuve en cuenta. Entonces este tema de los excedentes es muy crítico, ¿sí? Si fallan los órganos de desagüe, si falla el aliviadero, es muy probable que nos quedemos sin presa, ¿sí? Es una de las razones más importantes de fallas de presa, más allá de algunas otras fallas estructurales, ¿no? Pero la falla de los órganos de desagüe ha ocasionado muchos accidentes en el tema de presa.
Fíjense, los órganos destinados a la evacuación de los caudales sobrantes se denominan aliviaderos, vertederos. ¿Sí? Tienen varios nombres, nosotros lo estamos llamando aliviaderos o vertederos, lo vamos a llamar acá en la cátedra. Y acá aparecen, fíjese, un vertedero, este que está acá, aliviadero a precio, Estados Unidos, es un embudo. Termina a nivel y empieza a caer por un control. Sale aguas abajo de la presa. Está un tipo morio de caña. El dique de San Roque en Carlos Paz tiene este tipo de vertedero. Un vertedero, estos, el de arriba un vertedero a superficie y el vertedero de coral. Digamos. Obras complementarias, tenemos una segunda, hemos visto los aliviaderos, las obras de toma. Fíjense que dice acá, las tomas de explotación están íntimamente ligadas con el objetivo de no tener alguna sin ella. O sea, si no hay obras de toma, simplemente juntaría agua, pero si no tenemos cómo sacar el agua por algún fin, no tiene importancia. Entonces, acá en el grafiquito de abajo tenemos distintas obras de toma. Vamos de las que están más arriba. Tenemos aliviaderos superficiales. Fíjense que puede estar en el cuerpo de la presa o puede estar fuera del cuerpo de la presa. También puedo tener una toma superficial. ¿Cuál sería la diferencia entre un aliviadero y toma? La toma, estoy sacando agua del embalse para un destino específico. Los aliviaderos directamente evacúan un excedente. Esa es la diferenciación clave, digamos, entre una y otra cosa. Entre aliviaderos. ¿Ahí estamos? No sé qué problema hubo. Sí, se había cortado, profe, pero ahí está. Ahí está, bien. Vamos al cuadrito celeste, dice las obras de toma profunda son tanto las obras de toma para los distintos aprovechamientos como para las descargas de fondo. Yo Profe, puedo ¿puede tomar, explicar la diferencia entre aliviadores y toma? sí, fundamentalmente es, el aliviadero lo que busca es sacar el agua excedente, poder permitir que salga el agua que exceda la capacidad del embalse. En cambio, la toma, yo saco del embalse el agua que necesito para alguna función específica, ya sea para riego, para generación hidroeléctrica, para, ¿cómo se llaman? Para agua potable. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre tomas y aliviaderos. ¿Sí? Si ustedes ven acá, en el cuadrito de abajo, en el dibujo de abajo, nosotros tenemos una esquemita de una presa con distintas salidas de agua. Tendríamos un descargador de fondo y salidas intermedias. Es muy esquemático, no son realmente así, aunque como el que puede parecer. Hay un tema muy importante con los embalses, que es el tema de sedimentos. ¿Sí? Fíjense el sedimento más grueso, acá lo dibujo más oscuro, sedimentos más finos. Los descargadores de fondo cumplen una función importante para el control de cierto volumen de estos sedimentos. ¿Sí? Porque si nosotros quisiéramos controlar todo, habría que estar abriendo casi permanentemente el descargador para que el sedimento pase de largo y no nos quite capacidad de embalse. Si ustedes hacen un corte longitudinal sobre el eje de la presa, sería más o menos este el perfil. ¿Sí? Por ahí puede tener algunas ondulaciones el fondo del embalse, depende de la topografía, pero la forma en que se asienta el sedimento es como está esquematizada acá. Entonces los descargadores de fondo nos permiten hacer cierto control de la sedimentación en la presa. O sea, todo eso se estudia, se define en criterio de diseño de las presas. En la fotito que tienen arriba, Dios quiera podamos hacer el viaje, la toma del dique a Ciénaga en Jujuy. ¿Sí? La presa es una presa de escollera con núcleo de arcilla y la torre de toma no puede estar en el cuerpo de la presa, está dentro del embalse, tiene toda esta pasarela, ¿no? Y acá hay 6 compuertas que se activan con motores y que este dique tiene 20 metros de profundidad, no tiene mucho más que eso. ¿Sí? Un embalse bajo, una paja, pero es muy bonita verla, ya quiera que la podamos visitar. Otras obras complementarias que les había dicho yo, escala de peces, fíjense en
como las rampas, ustedes han visto ahí en la facultad, en el UM2, creo que es el edificio nuevo, no sé si van a clases ahí, fíjense la longitud que tienen las rampas para poder salvar el desnivel que hay, por ejemplo, en una planta. Bueno, con la escala de peces pasa lo mismo. Yo tengo que desarrollar una mayor longitud y estos escalones, en realidad el agua circula, el agua de la presa va bajando por acá, simula un poco la corriente del río, y lo que hace el pescado, que normalmente lo hace en sentido ascendente, va saltando de piletón en piletón. Dependerá del tamaño. Los que han hecho la investigación de Colonia Santa Rosa tienen una escala de peces en un azud bastante bajo. No me acuerdo si el azud tenía 12 metros o menos, y tienen una escala de peces. En la foto central tienen una esclusa. Fíjense, acá se ve la parte alta, esto sería el embalse, y abajo el río o aguas abajo de la presa. Entonces los barcos que pueden venir de la parte inferior entran a una cámara, esa cámara se inunda, se cierra por supuesto esta compuerta, se inunda la cámara, se nivelan los dos niveles a los costados de la compuerta, se abre la compuerta y el barco sube. En este caso es un solo escalón, pero por ejemplo en Tres Gargantas, que decimos son 180 metros, son varios escalones. El canal de Panamá creo que tiene 3 escalones de cada lado. Y estamos hablando para los buques, estos que transportan contenedores, ¿no? Transpanamá le llaman porque originalmente se lo había hecho para un determinado tipo de barco, y con los nuevos cargadores quedó fuera de servicio, se iba a quedar fuera de servicio el canal de Panamá, y económicamente era muy importante. Entonces se hizo toda una actualización del canal, una obra de ingeniería muy interesante, porque es más, ellos controlan no tienen un embalse, en realidad ellos están en un canal, entonces lo que hacen son los 2 lagos naturales que hay ahí, con ellos controlan el nivel en las esclusas, ¿sí? Porque son grandes volúmenes de agua. Y acá a la derecha tienen el ascensor de barcos de la presa de las Tres Gargantas. Tiene 180 metros de altura, los barcos entran acá a un gran piletón. Dentro de estos muros de hormigón que son huecos están los contrapesos, que son unos macizos de hormigón que están colgados con una serie de cables de acero. Entonces entran los barcos en la parte inferior, se accionan las bombas, y por contrapeso se vence un poco parte de ese peso, y el barco sube en 35 minutos, sube los 180 metros y sale aguas arriba. Entonces estas son obras complementarias de las presas. ¿Cómo vamos con la hora? Estamos bien. A nivel de cimentación, cada tipo de presa, después cuando vamos entrando en cada una de las presas vamos a ir viendo las particularidades, pero cada una de las presas va a requerir un tipo especial de cimentación. Hay veces que el tipo de presa lo elegimos en función del terreno que tenemos, ¿sí? Porque si elegimos una presa muy pesada para un terreno que no es estable, vamos a tener que hacer una inversión enorme para mejorar el terreno, cosas que no tienen sentido. Hay 3 tipos de tratamiento que se hacen en general, ¿no? Uno son tratamientos de consolidación, de impermeabilización y de drenaje. Con el de consolidación, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar el comportamiento mecánico, ¿sí? Queremos corregir alteraciones superficiales durante la excavación, y mediante inyecciones, por lo general la consolidación, que vamos a ver que también la impermeabilización, se hace mediante inyecciones de lechadas cementicias. ¿Qué es esto de consolidación? Nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de presa, las presas de gravedad de hormigón en masa, necesitan un buen soporte, una buena capacidad portante en el terreno de cimentación. Ahora, la roca, por más que nos encontremos con roca buena, de buenas características, siempre tiene algunas zonas de falla, ¿no? Y lo que se estudia es la debilidad propia del macizo rocoso en esas fallas. Entonces lo que se hace es inyectar, se estudia la presión con la que hay que hacerla, inyectar unas lechadas especiales, sobre todo a base de cemento, que van a reemplazar el material que tienen, que son a veces en macizos muy grandes de roca, los lentes son de centímetros de espesor. Entonces con la presión de estas inyecciones se reemplaza o se comprime el material que está ahí adentro, y se lo reemplaza por un material que uno sabe que tiene otras características en cuanto a resistencia y duración. Entonces con esto yo consolido. No tiene sentido hacer
consolidación, aunque a veces se hace inyectar en terrenos granulares. Por ejemplo, imagínense, no es lo mismo inyectar en un pequeño lente que hay en un macizo rocoso, a inyectar en medio de un montón de piedras que están todas acomodadas unas al lado de otras. Entonces, estos métodos de consolidación a través de lechadas cementicias, yo trato de mejorar el comportamiento mecánico. También se hacen inyecciones para impermeabilizar, ¿sí? Se busca mejorar la impermeabilidad. Hemos visto, y lo vamos a ver después en algunas imágenes, sobre todo las presas que están sobre lo que nosotros llamamos el aluvión. Nuestros ríos acarrean mucho material. Acarrean mucho material y ese material se va asentando, pero es un material semipermeable. Yo no puedo reemplazar 40, 50 metros de este aluvión para asentar la roca, dependerá del tipo de presa, en la roca sana de abajo. Yo podría asentar en parte de ese aluvión, pero necesito mejorar las condiciones de impermeabilidad, si no va a ser un colador por abajo de la presa. Entonces se hacen estas inyecciones mediante una cortina o pantalla de impermeabilización, ¿sí? Que normalmente está ubicada delante del drenaje. Acá se van vinculando algunas cosas. Entonces ya lo vamos a ver en un esquema. Fíjense en el dibujito a la derecha abajo. Yo tengo un perfil de una presa de arco, tiene su cimentación. Normalmente estas presas están fundadas sobre roca. Y lo mismo yo hago. Todas unas pantallas de impermeabilización, aguas arriba, y abajo, este D que dice ahí, que se ve muy chiquitito, sería el drenaje. O sea, yo impermeabilizo con distintas pantallas de inyección. Se llaman pantallas, no en realidad porque haga toda una cortina, sino que voy haciendo un intercalado y con eso se hace un estudio de esto, ¿no? De cuánto, de acuerdo a las condiciones de la roca o del estrato donde estoy fundando, a qué profundidad. A veces estas perforaciones, si lo ven en el dibujito de arriba, no hay mucho línea de excavación. Fíjense, la línea de excavación es una poligonal bastante recta, ¿sí? La roca está mucho más abajo. Y fíjense, todo este rayado que hay acá es todo el perfil de la cortina de impermeabilización. Hay perforaciones que yo llego a 30, 40 metros de profundidad para hacer esta mejora de la impermeabilidad debajo de la presa. ¿Sí? Todas esas son perforaciones que tienen 10, 12 centímetros de diámetro, no más de eso, inclusive menos, 7 centímetros y medio, creo que los más chicos que se tira, ¿no? Los taladros que se mandan, se perfora y después se inyecta a presión. ¿Sí? Entonces, muy importante y dependerá de las características del suelo debajo de nuestras presas, la intensidad que tenga que tener esta cortina. Hay presas que van a requerir directamente un muro, que le llamamos nosotros un muro colado, que es una pantalla que se coloca también a veces de distintas profundidades, tendrá 50 centímetros de espesor, 50 o 60 centímetros, y por casi toda la longitud de la cerrada, para cortar en forma... nunca se logra hacer una impermeabilidad a cero. Por eso es que detrás de la cortina de impermeabilización se colocan los drenes, tanto para controlar lo que pasa como para aliviar. Fíjense lo que dice el drenaje. Yo puedo aliviar las presiones intersticiales de la cimentación. O sea, yo tengo agua circulando por acá abajo, que genera que haya presiones ahí, que es la que tienden a volcarla a la presa. Entonces yo con los drenes puedo aliviar. Si yo abro la cabeza, que directamente son caños perforados, o sea, yo perforo la roca, coloco estos caños perforados, y el agua que está a distintas presiones ahí abajo, brota por estos caños. Yo los colecto, mido y voy controlando, una forma indirecta de controlar qué pasa ahí abajo. Al controlar las subpresiones, las presiones intersticiales, reduzco la carga desestabilizadora. Puedo hacer este drenaje a través de una pantalla o cortina de drenaje, lo mismo que pasaba con las inyecciones de impermeabilización. Son distintas perforaciones con las que yo coloco estos drenes y tienen menor profundidad. Si con las de impermeabilización llegué a 35, 40 metros, con esta estaré en el orden de un 70-80% de ese valor. ¿Sí? Por supuesto, no se puede dar, cada presa es particular en sí misma por las características propias de construcción y por las características del lugar. Entonces se hace un estudio de a qué nivel necesito llegar yo con estas impermeabilizaciones. Acá llega un punto clave, y esto se va a repetir en todas las presas, que son las curvas y niveles y curvas típicos de todas las presas.
Acá ustedes tienen un perfil del tipo de presa. Justo el perfil está por el nivel del vertedero, ¿sí? En este caso por el tipo de perfil. Por ahora, estén de acuerdo conmigo que es una presa de hormigón. Mañana van a ver por qué. Una presa maciza de hormigón. Y justo el corte que estamos haciendo es sobre el vertedero. Entonces veamos cuáles son los niveles. No veamos los nombres acá arriba, vamos a ver acá en el gráfico. Yo tengo un nivel, acá dice volumen de asolve. Esto que está rayado es el volumen de sedimentos. Eso yo tengo un estudio, hago un estudio de la cantidad de material de aporte que tiene el río y en cuánto tiempo o cada cuánto yo estimo cómo me va quedando el sedimento en el embalse. Entonces hay un nivel que yo tengo que controlar, porque esto me lo empuja o me puede dejar fuera de servicio los desagües de fondo. Entonces fíjense, con el desagüe de fondo yo puedo controlar algo del nivel de asolve. Después hay un nivel que está acá entre estas dos bandas verde o celeste, dice ahí volumen de cría de peces y no sé, no llevo, y otros. Si por alguna razón yo necesito vaciar el embalse, ¿sí? Por cuestiones estructurales, de seguridad, yo no puedo llevarlo a cero, o sea, dejar sin agua el embalse, porque yo tengo una fauna y una flora propia del embalse, entonces yo tengo que garantizar un nivel mínimo. Y acá aparece el NAMI, este nivel de aguas mínimo. O sea, yo no puedo bajar ese nivel. Por eso es que mis obras de toma tienen que estar por arriba de ese nivel. Inclusive a veces el desagüe de fondo, si yo no hago, tengo que hacer una combinación entre estas dos cosas, eh, yo puedo controlar el nivel del embalse tanto por el vertedero como por los órganos de desagüe. Entonces acá me aparece un primer nivel típico que es el nivel de aguas mínimas. Después ahí seguimos subiendo un nivel de aguas, un nivel mínimo de operación, este NMO en minúscula. Tienen distintos nombres, depende de la bibliografía, el concepto es el mismo. O sea para lo que sea que se destinó la presa. Hemos dicho que por lo general son multipropósitos. Hay un nivel mínimo de operación, o sea, por debajo de ese nivel yo ya no puedo sacar agua del embalse. De hecho, hay agua en el embalse, pero no lo puedo sacar a lo mejor por condiciones de eficiencia de mi explotación. Por ejemplo, Cabral, si el nivel del embalse baja hasta una determinada cota, ya no se turbina, porque por la eficiencia que tienen los equipos, ya la eficiencia baja mucho y es más caro tener todo en funcionamiento que lo que se genera, se produce, se vende. Entonces hay un nivel mínimo de operación. Después tenemos un nivel de aguas normales, el NAN. Fíjense que este nivel está asociado a la cresta del vertedero. O sea, y miren lo que dice acá a la izquierda. La diferencia o lo que tenemos entre el nivel de aguas normales y el nivel de aguas mínimo es lo que se denomina para nosotros la capacidad útil. Es lo que yo puedo usar del embalse. ¿Sí? Nivel de aguas normales y nivel de aguas mínimo. Y el nivel de aguas normales coincide con la cresta del vertedero. Si sube este nivel, ya empieza, en este caso es un vertedero que no tiene compuerta. Si esto sube un poquito más de nivel, el agua empieza a escaparse. Este sería un vertedero que alivia los excedentes. Ahora, si viene una crecida, existe lo que se llama el NAME, que es el nivel de aguas máximos extraordinarios. O sea, yo lo tengo que estudiar. Fíjense que ese NAME me va a definir este H. Y este H es la carga hidráulica de diseño del vertedero. ¿Sí? Ya mañana vamos a repasar, son dos expresiones muy sencillas de vertedero, donde digamos, la variable más importante es la carga hidráulica, el H. ¿Cuánto tiene la altura de lámina en el umbral de la cresta del vertedero? Con eso yo digo el vertedero. ¿Sí? Entonces, entre el nivel de aguas normales y el nivel de aguas máximo extraordinario, yo tengo la máxima carga que va a tener el vertedero y el máximo caudal que puede llegar a derivar o devolver o restituir hacia el cauce aguas abajo. Y hay una diferencia, que es el LB, la habíamos visto la semana pasada, que es el borde libre, y la distancia que hay entre este nivel máximo y el coronamiento de la presa. Acuérdense que nosotros tratamos que el agua del embalse bajo ningún aspecto pase por arriba de la presa. Sí lo hace en el vertedero, pero en el resto del cuerpo no puede pasar por arriba, y sobre todo en presa de materiales sueltos, porque si se llega a dar ese sobrevertido, desaparece la presa. ¿Sí?
inclusive en presas de hormigón, porque ustedes pónganle que tengan una presa de 80 metros de altura, 80 de acá hasta el coronamiento. O sea que el agua no tendrás 80 metros de altura, tendrás 65 metros. Bueno, ustedes hagan caer agua de 65 metros y díganme qué pasa acá abajo. Si hay un sobrevertido en una zona que no está estudiada o diseñada para el sobrevertido, acá el golpe y la erosión que se produce me descalza el pie y la presa se vuelve. Entonces tenemos distintos elementos y acá aparecen los niveles típicos. Nivel de aguas mínimo, nivel mínimo de operación, el nivel de aguas normales y el NAM. Ahora, siempre estos niveles, cuando nosotros empezamos el tema presa, hablábamos que de acuerdo a la topografía que haya en el sector donde yo elegí poner mi presa de cierre, esta topografía va a conformar un vaso, ¿sí? Y si se fijan, tengo dos curvas, una curva violeta y una curva celeste. Yo tengo en celeste cuánto es el espejo de agua, ¿sí? Cómo va variando la superficie del espejo de agua a medida que voy subiendo el nivel en el embalse. Y por otro lado, en la curva violeta, cuánto es el volumen de agua que hay en el embalse a medida que yo voy subiendo el nivel. Esto se hace un estudio durante el proyecto, una vez que se construye la presa. Yo tengo que tener una topografía exacta de todo el vaso para saber realmente cuáles son estos puntos. Entonces estas son curvas que hay que irlas ajustando durante la vida de la presa. Por ejemplo, Cabra Corral, yo les comenté el año pasado cuando viajamos con sus compañeros, había una empresa de Córdoba que estaba haciendo la batimetría, o sea, es una topografía acuática, directamente desde un bote. Ellos con GPS habían trazado toda una malla digital, ¿sí? Tenían las coordenadas con el GPS, se iban colocando con el bote en los distintos puntos de la malla y con sonar mandaban una señal, recogían la señal y sabían qué profundidad había en cada punto. Con una nube de puntos ellos podían determinar cuál es la topografía actual que hay debajo del embalse, o sea, como fondo del embalse, y con eso ajustar esta curva como ha variado por el tema sobre todo de los sedimentos. O sea que estas curvas son muy importantes para la explotación, para el aprovechamiento que se hace, porque por ejemplo, si viene una onda de crecida, yo con esta curva, yo sé que va a entrar tal volumen. Acuérdense cuando veíamos los hidrogramas en hidrología. El hidrograma a mí me daba un tiempo en que se desarrollaba todo el descubrimiento, daba un caudal pico. Pero si yo sacaba todo el área debajo del hidrograma, me daba el volumen de agua que iba a entrar. Entonces yo puedo, con esta curva, sé que va a entrar un determinado volumen, comparo con la capacidad del alivadero, con la capacidad de las obras de toma, de medio fondo, de fondo, todo lo que yo tenga. Y las mejores prácticas, ¿qué es lo que dicen? Bueno, yo voy a bajar el nivel del embalse para dar el espacio necesario para que entre este volumen que está viniendo desde la cuenca. En el año 2015 o 2015, no me acuerdo si es 15 o 17, ya me voy a fijar bien, en Escava, en Tucumán, el agua pasó casi 1 metro por arriba de la presa porque había mucha presión para seguir generando electricidad. Se sabía que se venía una crecida porque había llovido extraordinariamente en la cuenca. Ya tenían estudiado, estimado cuánto era lo que iba a entrar al embalse, y sin embargo, por presiones, creo, económicas, no se bajó el nivel del embalse para recibir este excedente que, por supuesto, sobrepasa la capacidad del vertedero, de las compuertas, de todo lo que había para poder aliviar, y el agua pasó sobre el coronamiento. Una presa de hormigón, una presa alivianada, que, como nos dice, gracias a Dios, hay 2 pueblos abajo que inclusive con esta onda de crecida tenían 1,5 metros de agua en todo el pueblo. No sufrió problemas estructurales, respondió muy bien a pesar de haber tenido 1 metro por arriba del coronamiento. Entonces, todo este tipo de información que nosotros se genera desde la topografía, desde ahora mucho se usa de imágenes satelitales, nos permite a nosotros administrar y conocer cuál es la capacidad que tiene nuestra obra. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ahí en ese mismo gráfico está el área y el volumen. Sí,
Y si se vinculan, generalmente se vinculan las dos. ¿Sí? El área fíjense que el área, por lo general uno habla de un vaso estable. Cuando habla de un vaso estable es que las laderas no se nos estén cayendo permanentemente sobre el embalse, ¿sí? Porque eso generaría un cambio tanto en el área del espejo de agua como la cantidad de sedimento que, aparte de lo que traiga el río, me está cayendo desde los cerros. ¿Sí? Entonces esta área estas curvas, se hacen unas curvas en el inicio del estudio de la obra y después se las va ajustando. Hay que ajustarlas en el tiempo. Cabra Corral lo necesita porque la cuestión comercial y económica, la generación de energía, ellos tienen que saber de qué agua disponen, ¿sí? Y no solo por energía, sino también importante para el riego. Nosotros tenemos una zona de riego muy grande que depende de Cabra Corral a través del río Juramento, ¿sí? Si bien después ahí está el otro dique que es el Tunal, que hacen todo un control. El control de crecida fundamental lo hace Cabra Corral, ¿sí? Todas las crecidas que vienen desde Cachi o desde que entran por el río Canchaquí, después desde acá, inclusive desde la ciudad, el río Arenales, después tenemos los ríos que van todos a parar al río Chicuana, que van a parar todos al embalse, esos van generando cada uno su pico de crecida que se amortiguan, y bueno, todo eso se estudia desde esta información básica que hay de las presas. Y estos niveles típicos, ustedes cuando vean las presas, van a ver que en todo está definido el NAMI, el NAM, el NAMI, porque son los niveles de diseño, digamos. ¿Seguimos? Profe, una pregunta. La base dentada, bueno, en este ejemplo de presa, ¿esa base dentada es para mejorar la capacidad, la resistencia al vuelco de la presa? Más que el vuelco es el deslizamiento, ¿sí? No es que se haya hecho, por lo general acá está medio exagerado, ¿sí? Esta presa, una presa de hormigón, se cimienta sobre roca. Uno lo único que hace con una cimentación de roca es limpiar la parte superficial de la roca, o sea, se saca el suelo, y de la parte superficial no se saca mucho más, dependerá de qué situación se encuentre. La parte superficial que está más resquebrajada, más desgastada, y se cimienta. Entonces, acá lo que se quiere representar que es una superficie irregular, no es una zapata que nosotros hacemos perfectamente anivelada, ¿sí? Pero vamos a ver mañana que inclusive cuando uno interviene en un cimiento se le da inclusive una contrapendiente, cosa que hay el roce entre el hormigón y el cimiento con el peso hacen una componente tangencial en ese punto que es muy importante para estabilizar la presa de deslizamiento, porque el agua está empujando de costado, la quiere volcar, pero también se la quiere llevar puesta, ¿sí? Entonces esa fricción que en la superficie de contacto hormigón-roca es muy importante y se la estudia, sobre todo para la estabilidad, en este caso, al deslizamiento de la presa. ¿Sí? Seguimos. Perfecto. Bueno, fíjense, acá hay un poquito una ampliación del tema, cómo se verían estos niveles en planta. O sea, yo tengo un nivel de aguas máximo extraordinario. Esto sería el espejo para cada uno de los niveles. Fíjense, acá son denominaciones que están en inglés, me interesaron sobre todo los gráficos. Ustedes tienen la presa, el muerto sería el mito, el nivel que está más abajo. Después tenemos un nivel mínimo de operación, un nivel normal, y después tenemos un nivel extremo, que sería que está en línea de puntos, ¿sí? Son los mismos niveles que hablamos, están vinculados un poco a esto que está acá abajo. Fíjense, tenemos un volumen muerto. El volumen muerto se le denomina al tema de los asólidos, de los sedimentos. Acá, si bien le dice volumen de operaciones, hay que tener cuidado con algunos croquis, por ahí no lo pude corregir porque esto lo traigo de otro lado. Para nosotros el volumen de operación está muy vinculado al volumen útil, ¿sí? Esta operación para nosotros sería el agua que no podemos tocar. Entonces en eso es muy importante tener claro el concepto de qué es cada uno, ¿sí? Acá aparece en el último, en el cuadrito, ese nivel de la solera del cauce, que sería este perfil acá, ¿sí? Que es como sería el fondo del embalse en el eje, en este caso sacado en el eje de la presa. Fíjense que acá la presa,
uno dice, puede ser una presa, esto sería una presa más esbelta, ¿sí? Por lo general, ¿qué presas tienen esta característica? Las presas de arco gravedad. Vamos a ver las particularidades. Es importante que vayan familiarizándose con los tipos de perfiles. O sea, yo les daré perfiles mudos y ustedes me dirán, esta es una presa de tal tipo, tiene tales características, particularidades, son estas. Esa es la forma en que yo les pido después que avancen sobre ello. Seguimos sobre los niveles típicos. Fíjense la fotito de abajo. Lo otro es información que les queda para que ustedes la siguen leyendo. Este es Escava. Como pasó el agua, normalmente el agua tiene que salir por acá abajo. Este es el vertedero. Pero el agua pasó 1 metro, acá ya bajó un poquito, pero pasó 1 metro por arriba. Estas son las barandas de la ruta que pasa por arriba, o del camino por el coronamiento, ¿sí? Y el agua pasó directamente por arriba y cayó, fíjense cómo cae en cascada, directamente desde el tablero de camino por arriba del coronamiento, ¿sí? Entonces es muy interesante todo lo que es el tema del control de los niveles. Fíjense en el croquis de arriba, directamente el ducto de descarga no lo ponen en el nivel muerto, sino a partir del nivel de operación, nivel mínimo de operación. ¿Sí? Tenemos el lecho del río, tenemos todo lo que es la parte de sedimentos, ¿sí? Aparece todo nuestro volumen útil, y siempre tenemos este espacio que está más en gris, que es el espacio entre el nivel de aguas normales, que es la cresta del vertedero, y el nivel extraordinario. Acuérdense que ese nivel es un nivel que se consigue solamente en situaciones extraordinarias, a menos que yo coloque la compuerta acá arriba. Y a ese nivel lo controlo, yo lo aprovecho. Si yo pongo una compuerta acá y dejo que salga menor, o sea, tengo que tener cuidado que no me desestabilice la presa, ¿no? Ni tampoco me inunde. Acá es un croquis, ¿cierto? Pero yo tengo a veces ciudades, por ejemplo Carlos Paz, si no tuviera ese control automático que hace el vertedero Morning Glory, ¿sí? Muchos de los campings que están cerca del embalse podrían desaparecer en una crecida extraordinaria. Si fallan las válvulas a la salida de ese vertedero, de hecho ha pasado, más que fallen, a veces entra demasiada agua, ¿sí? Y no dan abasto. Eso exige un estudio hidrológico muy importante y hecho con mucha seriedad para estimar cuál es mi avenida de proyecto, mi crecida de proyecto, cuál es mi crecida extraordinaria y cuál puede ser la crecida extraordinaria. Yo tengo que definir eso porque eso me va a hacer diseñarla la presa. Acuérdense que yo lo que estoy jugando es con cargas, ¿sí? En principio estáticas, pero que cuando se convierten en dinámicas destrozan todo, ¿no? Por las energías que tenemos actuando. Parámetros de un embalse. ¿Cuáles son los parámetros típicos de un embalse? Una, la capacidad de relación. Es una relación entre el caudal máximo del vertedero y el caudal de la avenida máxima, ¿sí? Entonces, ¿cuánto puedo laminar? Acá tenemos caudal del vertedero máximo, caudal máximo. Esto normalmente en las grandes presas es una relación que tiene que estar menor de 0,5. Esto es la capacidad de laminación. Estos parámetros, si ustedes van a un libro que yo les he compartido dentro de la bibliografía de la materia, que es no me sale ahora el nombre, son las presas argentinas, ¿no? El directorio de presas del ORCEP, cada presa les va a dar un montón de tablas de información. Bueno, acá aparecen estos parámetros: la capacidad de laminación del embalse, la eficiencia, ¿sí? Relación entre el volumen máximo embalsado y el volumen de la presa, ¿sí? Cuánto de material tuve que poner yo en el cierre en relación a cuánto lo acumulo, ¿sí? Fíjense que la variación es bastante grande, depende de la eficiencia, puede andar entre 10 y 60, depende de cada presa. La capacidad de regulación de almacenamiento, capacidad de regulación de almacenamiento, relación entre el volumen almacenado y el volumen medio de escurrimiento de la cuenca. Esta es una relación que tiene que ver con la parte hidrológica, ¿sí? Yo tengo volumen en lo que yo puedo almacenar, generalmente las presas como Cabra Corral, o en el caso, por ejemplo, a otra escala, las lomitas. Las lomitas se hizo para poder abastecer el riego en los 4 o 5 meses secos que tenemos en el año. Entonces lo que se estudió
es cuánto era la capacidad que tenía que tener el vaso en relación a lo que me aportaba la cuenca y sobre todo cuánto es lo que necesitaba yo para riego. Entonces, se van mezclando todas estas cosas, pero que hacen a que uno de los parámetros que yo quiero definir, o en relación, yo necesito esto, bueno, en base a eso busco el vaso donde voy a tener esa capacidad y veo qué presa la que hay que poner. Dentro de capacidad de regulación también es el volumen de almacenamiento. ¿A qué le llamamos volumen de almacenamiento? La diferencia entre el nivel de vertedero y el nivel de toma. Esto sería nuestro volumen útil, ¿sí? Volumen de almacenamiento sería nuestro volumen útil, ¿sí? De cuánto desde la toma hasta el nivel de vertedero. Forma anecdótica, pero para que tengan una idea, empresa no es que yo, ingeniero Chalave, me siento en mi estudio con mi computadora, una o dos pantallas para estar más cómodo, el Google Earth, ya puedo diseñar una presa, ¿no? Inclusive a nivel de anteproyecto, toda la ingeniería que se hace acá requiere de un equipo, y sobre todo equipo de especialistas, ¿sí? Por eso es que normalmente las grandes presas, los proyectos los hacen consultoras que se manejan a niveles internacionales. Debe ser hermoso trabajar en estas empresas, sobre todo porque uno conoce situaciones de todo el mundo, pero lo que uno aprende con cada uno de los proyectos. Pero fíjense, a nivel de anteproyecto, yo tengo que hacer todo un estudio de estadística de caudales, estudio de crecida, estudio de cimentación y de arrastres, ¿sí? Cuánto deposita, cuánto me va erosionando, qué material, qué caudal sólido tengo, estudios geológicos, estudios sísmicos, sondaje. Estos sondajes, yo les comenté la presa de Bayonne en Italia, que las perforaciones para esa época eran muy conservadoras, perforaciones, sondajes que se hacían hasta 100 metros de profundidad. Sin embargo, se vino el día del llenado del embalse, se vino abajo un medio cerro, una ola de 100 metros por arriba de la presa, desapareció el pueblo de Bayonne. Entonces, todos estos sondajes, por supuesto, una especialidad para la gente que hace mecánica de suelo, geotecnia, ¿no? Y bueno, también saber así como qué carga superponemos para analizarla, cuáles son las profundidades recomendadas, porque por cada metro de profundidad van aumentando los costos. Entonces todo esto se va vinculando. Pozos de reconocimiento, no solo sondaje, los sondajes nosotros podemos mandar las brocas 10, 15 centímetros como máximo. Pozos directamente se hacen excavaciones donde bajan los especialistas. Eso se hizo, por ejemplo, en Itaipú, una vez que se estaba construyendo la presa, se dieron con una carie, por así decirlo, en la roca de cimentación, que tenía 13 metros de profundidad, la carie. O sea, dentro del macizo rocoso en el que se estaba, se encontraron que había 13 metros de altura por casi toda la base de la presa, que era una carie, era una roca de mala calidad. Entonces tuvieron que cambiar el tipo de presa. Recomiendo que vean el video de la construcción de Itaipú. Cambiar el tipo de presa, era una presa maciza de hormigón, terminaron haciendo una presa alivianada y se reemplazó esa calle por hormigón. Volúmenes tremendos de hormigón, pero la única forma de garantizar que la presa iba a ser viable. En este caso, ese pozo de reconocimiento se hizo ya con la construcción en marcha. O sea, no fue en trabajo previo, sino después se hacen zanjas y calicatas, también son para investigar el tipo de terreno, galerías de reconocimiento. Sobre todo estas galerías, cuando nuestra obra prevé alguna obra complementaria por túneles, se hacen galerías para ver de qué se trata, qué tengo ahí abajo, más allá de los sondeos indirectos. Después estudio de mecánica de suelo, tanto en los préstamos, donde voy a traer el material, en la fundación y en los estudios. A nivel de proyecto, son tres grandes áreas o tres grandes etapas, digamos. Yo primero analizo o parte de una demanda, que puede ser puntual o múltiple. Necesito agua, riego para esta zona. Necesito riego, pero también necesito agua potable. Necesito riego, agua potable, necesito generar electricidad. Esa es la diferencia. Bueno, hay que cuantificar esa demanda. ¿Cuánta agua necesito? Y en base a eso veo dónde puedo conseguir esa agua, si mi río tiene esa capacidad, si tengo que traer agua al lado, lo que hicieron en el trasvase de Olmos, se habilitan 50.000 hectáreas
y se está trayendo agua de un lado de la cordillera hacia otro lado de la cordillera. Entonces depende de la demanda que yo me meta en un determinado tipo de obra. Estudios previos vinculados también a lo que se llama anteproyecto, muchas fuentes de información de distintos tipos, reconocimientos preliminares, la hidrología, la topografía, geotecnia, geomorfología, la parte legal. Si ustedes ven el video de Itaipú, el Estado tuvo que, en este caso Itaipú lo hacen entre Paraguay y Brasil, una presa binacional, tuvieron que embargar a toda la gente que tenía las fincas en la zona que iba a quedar inundada. Entonces hay toda una cuestión legal, comercial, que hay que estudiarla bien, porque no es solo poner un obstáculo y que se ponga. Hay que ver quiénes son los terrenos, qué actividades se desarrollan. Para las Tres Gargantas se desplazó 1 millón de personas de distintas ciudades enteritas. Se las llevó, se las localizó en nuestro sector. ¿Sí? O sea, exige toda una cuestión que dependerá de la zona que la obra sea viable o que directamente quede fuera. ¿No? Por ejemplo, hay una de las presas que les estoy por dar para investigación, Belo Monte en Brasil, va a ser la presa más grande de Brasil, pero está en peleas ambientales por las tribus que están en el lugar y el ecosistema del Amazonas. Hay toda una serie de cuestiones ambientales y de usos y de costumbres en la zona que, bueno, en este momento, por suerte, están teniendo su peso. Entonces hay toda una pelea ilegal, técnica, las empresas que ponen sus estudios, las asociaciones, las ONG que presentan los contraestudios para tratar de que la obra no se haga. Sin embargo, la obra se está haciendo. Y es una obra muy importante para Brasil el tema desde el punto de vista energético. Pero la cuestión legal, la cuestión ambiental, acá aparece factibilidad técnica económica, es posible hacerla, pero es muy caro, ¿no? Los estudios de alternativas, normalmente en obras grandes no es que se define un tipo, no, se plantean distintas alternativas y se estudian los pros y contras de cada uno. Impacto ambiental es muy importante, los estudios de seguridad. En esto no es solo seguridad durante la ejecución, lo que nosotros llamamos seguridad de higiene, sino seguridad de la presa, seguridad del entorno, seguridad ambiental. Es un estudio muy amplio que se hace y que se tiene que hacer no solo en etapa de proyecto, sino durante una evaluación y un seguimiento de eso durante la vida de la obra. Después recién aparece el proyecto. ¿Sí? Es todo lo que hay que hacer. Si ustedes ven el Gómez Navarro, creo que uno de los primeros capítulos de Gómez Navarro, hojas y hojas que hablan de estudios preliminares para presas. ¿Sí? Y es una área nada más que se dedica a eso en el Gómez Navarro. Después todo un mundo es organizar la construcción y todo un mundo es la operación, ¿sí? Operarla a la presa. Hemos dicho en el proyecto 3 etapas, demanda, estudios previos, y en base a todo eso yo elijo o selecciono qué presa voy a hacer. Entonces va a haber factores físicos, disponibilidad de materiales, ¿sí? Por ahí llevar el cemento hasta el lugar es muy caro. Veo si la arcilla o el material impermeable está cerca, hago una presa de materiales sueltos, si tengo roca, si tengo, qué disponibilidad tengo. Vuelvo a insistir sobre la hidrología va a ser muy importante. ¿Y qué significa la hidrología? Que yo pueda tener información o generar información que me permita garantizar seriamente los niveles, el NAME, el NANO, ¿sí? Porque son los que me van a garantizar la vida de la presa. El vertedero de emergencia, ¿qué tipo de vertedero? En este caso, la presa de Olmos, para que hicieron trasvase, el proyecto original, proyecto ruso, ellos decían sí o sí tiene que llevar un vertedero Morning Glory. Por el tipo de presa, por la situación, es que tenga un control automático. Sube el agua, automáticamente empieza a verter. En cambio, la empresa Odebrecht, que fueron los que ganaron la licitación, dijeron no, para nosotros es más barato y ya tenemos todo el equipamiento para hacer vertederos con compuertas de sector, ¿sí? Que fueron objetados por los proyectistas originales porque dicen, si falla una de las compuertas, si falla el mantenimiento, nos quedamos sin presa. Y un túnel de muchos kilómetros por debajo de los Andes queda sin agua y toda el área agrícola que se está generando queda fuera de servicio. Entonces, en esto
analizar el vertedero, qué tipo de vertedero, después si es una zona sísmica, de hecho esta es una zona sísmica junto a los Andes, pegadita a los Andes. Y siempre un condicionante va a ser qué tecnología tengo disponible en la zona. Actualmente las empresas que se dedican a esto andan por todo el mundo, entonces por supuesto se van acomodando o se subcontratan, pero siempre va a ser un conante a ver qué costo tiene traer los equipos de afuera o hacerlo directamente con los equipos con los que yo dispongo en el lugar. Un minutito más. Lo de abajo es simplemente para que vean las escalas en las que se trabaja, sobre todo a nivel gráfico. 26 son 31. Vamos a ver la que sigue. Esto para que lo sigan leyendo ustedes. Selección del tipo de presa, la topografía, tipos de suelo. Instrumentación. Este cuadrito, no sé si no me acuerdo qué era lo que seguía. Ah, bien. Y después tengo... Bien, estas son generalidades, pero que nos van a servir. Terminemos con este cuadrito de instrumentación. Esto es un esquema muy sencillo que después es una unidad para nosotros. ¿Qué es lo que controlo yo en una presa? La infiltración en el cuerpo de la presa de nacimiento, la colimación, o sea, una cierta alineación. Mi presa es de eje recto, bueno, ese eje tiene que permanecer recto, ¿sí? Si es de eje curvo, tiene que respetar esa curvatura durante toda su vida. Entonces, son distintos controles que yo hago: infiltración, colimación, presión de agua en los poros, con qué presión está pasando el agua a través de la presa abajo, el empuje, la sedimentación, deformación externa. Yo he propuesto que mi presa tenga paramento vertical acá y una inclinación. Bueno, eso se mantiene. ¿Por qué no se mantuvo? ¿Qué se produjo? Sismos, fracturas. Yo tengo que controlar eso. Deformación interna. ¿Qué pasa si hay desplazamientos internos dentro de la presa? ¿Cómo lo controlo? ¿Sí? ¿Qué esfuerzos o presiones tengo? Yo, cuando hice mi estudio, sobre todo ahora con elementos finitos, hago todo un estudio tensional del cuerpo de la presa. Pasó un sismo, un terremoto. ¿Cómo se comportó? ¿Qué tensiones estuvieron dentro del margen? Bueno, yo tengo que tener un montón de sensores. En la segunda columna, ustedes tienen instrumentos clásicos, ¿sí? Drenes, piezómetros, hay una topografía que se hace subterránea, medidores de sedimentación, inclinómetros, deformómetros. O sea, hay un montón de elementos que ahora la mayoría, si bien se sigue trabajando con cableado interno, pero son remotos, ¿sí? O sea, está el sensor perdido en el hormigón dentro de un lugar que a lo mejor ya no es, como se dice, que uno puede acceder, pero permanentemente me está mandando una señal y un registro, ¿no? Por lo general se sigue haciendo, dependerá de la capacidad de los que estén a cargo de la operación, de poner instrumental que no requiera ir a tomar lecturas periódicamente, aunque se sigue haciendo algo mixto. Cabra Corral está muy avanzado en eso, pero ellos siguen haciendo recorridos permanentes, diarios, semanales, quincenales, mensuales. Se hace todo un programa de levantamiento de datos para ver cómo se encuentra. Entonces después peguen una revisada a esta planilla. Acá una presa de materiales sueltos con núcleo. Fíjense, hay algunos de los sensores que se colocan, están los nombres, ¿sí? Y esto es en un perfil. Esta presa puede tener 1 kilómetro, 2 kilómetros de largo, ¿no? Y hay que colocar estos sensores o instrumental para ir midiendo. Fíjense, acá tenemos en un corte, en lo que sería la cerrada, ¿no? Estas líneas que se ven así son galerías de inspección, y bueno, hay muchos sensores vinculados a la galería, que es de donde uno puede acceder a tomar la lectura. Acá tenemos un corte a través de las tomas de fondo, cómo se hace toda la colocación de elementos. No se lee bien, pero no era la intención ahora, eso lo vamos a ver después. La cantidad de instrumental que se coloca para verificar que la presa está de acuerdo a las características del diseño. Y por último, esto se lo dejo para que los lean, cuestiones ambientales en presas, muchísimas, ¿sí? Muchísimas. ¿Cuáles son los impactos? Fíjense en impactos que genera la presa, ¿sí? Cosas beneficiosas y cosas que normalmente se critican desde lo ambiental. Actualmente se está tratando de ir no a grandes presas o embalses, sino a centrales de paso
o de derivación, se está trabajando mucho con instalaciones en caverna, sobre todo por cuestiones ambientales. Entonces, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Esto es genérico de las presas. Mañana vamos a ver los órganos complementarios, sobre todo lo que es vertederos, válvulas y compuertas, que tiene que estar asociado a las obras de toma, ¿sí? No creo que podamos empezar con presa de gravedad, pero mañana va a ser medio larga la clase, vamos a aprovechar casi las 3 horas. Así que les voy a pedir que descansen bien. Traten de ver el segundo video que les he mandado, o que les he pedido, ahí en la plataforma, que es el video de construcción de presas, represas. Y al menos terminé de subirle o compartirles en el Drive unos videos que tienen que ver con el tema de mañana. Una carpeta que es de vertederos, aliviaderos, y la otra carpeta que es de compuertas y válvulas. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. ¿Sí? El link del video ese, o sea, estuve buscando el video y no lo encontré. ¿Usted puede pasar el link, así accedemos por él directamente? ¿No lo tenés por el Drive? ¿Vos decís de construcción de presas, represas? Ese. Sí, ya te lo voy a pasar. Lo que pasa es que yo lo anoto y después ni lo guardo al link. Pero vos entras con ese nombre, construcción de presas, represas en YouTube, y me mandas solamente a ese, pero ya se los voy a subir. Y normalmente no los guardo, yo guardo el título nomás, pero ya voy a empezar a guardar los links también. Bueno, gracias. Listo. Entonces quedan liberados, muchas gracias, y mañana empezamos temprano. Profe, una consulta. ¿Sí? Yo le había mandado un mail sobre lo que es el trabajo de investigación. No sé si ya me respondió, me había puesto que me iba a mandar ese día. ¿Vos estás con Giotoro, Cristian? Nosotros estamos en lo que es el sistema de riego de Perico. De Perico. Bueno, rápido, lo mismo que hice con Giotoro. Y comenté al principio, no sé a qué hora te habías conectado vos. No, sí escuché esa parte de que sí, que lo enfoquemos más en lo que es el canal. ¿A ustedes qué les faltaría? Yo lo vi ayer y anoté ahí las cosas. Ya se lo tomo como entregado, digamos. Bien. Pero han apuntado, está muy bien toda la vinculación del sistema. Hay algunos errores nada más en cuanto a cómo han vinculado algunas cosas, pero me nombran cosas del canal que después no las investigan. Por ejemplo, lo que son las dársenas, el desarenador el desarenador de los molinos, la derivación que se hace hacia la ciénaga, que son propias del canal, secciones del canal. Hablan de una sección rectangular, otra sección trapezial. Si ustedes siguen en Google, tienen varios puentes canales, hay unos acueductos, inclusive uno pasa por abajo de esos acueductos cuando va a la presa de los Alisos. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué están? ¿Qué sección tienen? Entonces, más que nada, fíjense en elementos del canal, traten de armar ustedes los croquis. ¿Sí? Ustedes me ponen el agua, por ejemplo, para Palpalá, que es una derivación que se hace debajo de los alisos, pero no me muestran dónde está eso. Y si ven en Google Earth, es una presa, una sub, que está justo ahí abajo de los alisos, aguas abajo, y que deriva el agua para Palpalá. Entonces, yo los conozco porque los he viajado también, no es simplemente que se conozca. En eso reconozco el alcance de ustedes a distancia, pero quisiera que acentúen más en elementos propios del canal. Tienen 42 kilómetros de canal con curvas, con sifones. Hay partes donde el canal está cubierto porque hay barrios de Jujuy que están sobre el canal, o calles de Jujuy que están sobre el canal. Entonces, fíjense si consiguen algo de elementos propios del canal. ¿Sí? Bien, profe. Ya, ahora directamente traten de conseguir eso, pero ya se dedican a la presa, que mañana ya les doy qué presa les corresponde a cada grupo. Bien, profe. Gracias. Profe, disculpe, yo también tengo una duda de nuestro trabajo. Sí. Nosotros teníamos sobre el río Diamante en Mendoza. Bien, eso ya tengo la devolución de ustedes, lo que ya me han entregado la segunda versión, ya estaríamos listos. ¿Sí? Ustedes hicieron un importante avance de la primera a la segunda versión, ¿sí? Pero ya se lo voy a pasar bien por escrito, lo tengo ahora en borrador. Ustedes eran uno de los primeros que habían entregado y, bueno, avanzaron sobre todo con algunas fotos de los derivadores, de los partidores, ¿sí? Es muy interesante toda la organización que han hecho del trabajo, pero cositas propias del canal, por ahí nos han faltado algunos detalles. Pero Y es que
antes que usted dé antes de que dé la devolución por videollamada y explicara bien qué es lo que quería. No, no, seguro, si eso llegó justo antes que yo explique. Pero bueno, por eso después lo expliqué, porque sobre todo, más que nada que para el práctico, así tomo los exámenes yo, ¿no? O sea, no les pido que se acuerden detalles de todas las obras, pero yo les traigo un dibujo y que ustedes me sepan, esto es así por tal cosa, ¿no? A eso apunto, más que nada. Perfecto. Profe, y también sobre otro tema, yo ayer le envié un mail con una compañera, no sé si es que lo recibió o no. Pero no encuentro todavía qué horario decirte, porque yo acá tengo que compartir la computadora entre la escuela y la universidad, y por ahí quiero Bien. encontrar un horario en el que nos podamos reunir los cuatro. Así que, Mañana nosotros vamos a hablar con Botelli a las 10:30. 10:30 de la mañana. Bueno, vincúlenme a mí también, mándeme la invitación y me Ajá. uno lo que pueda, pero mandame la invitación, ¿lo va a hacer por Zoom? Me dijo por el Meet de Gmail. Bueno, sí, mandame la invitación, cosa que yo me pueda vincular. Bueno, perfecto. Nos estaríamos viendo entonces mañana a las 10:30. Muchas gracias. Bien, ahora me quedo con Mauro, Exactamente, profe. ¿sí? Vamos, La todavía grabamos, tenemos ahí. sigue Sí, grabando. lo borro, lo suspendo a eso. Bien. Gracias.